Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a los que están escuchando por el canal de YouTube. En el día de hoy vamos a hacer el capítulo número 2, del versículo número 6 al versículo 11. Y dice así, de Romanos capítulo 2, versículo 6 al 11. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano, que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para con Dios, porque hasta ahí nomás, porque no hay excepción de personas para con Dios. Vamos a frenarnos ahí. Hace un tiempo empezamos a subir con los hermanos del grupo, se empezó a subir los sábados los salmos, ¿no? Y el primero que subimos, por supuesto, es el salmo número 1. Yo lo vi desde un enfoque cristocéntrico, pero si ustedes ven el Salmo 1, ahí muestra una diferencia, vamos a decir, que radica entre dos personas, un justo, las personas que, vamos a decir, que aman la ley de Dios, que meditan de día y de noche, y eso van a ser como árbol plantado. Yo estuve hablando sobre el enfoque sobre el Señor Jesucristo en ese Salmo 1. Y bueno, hay otras personas que no, que esas personas que son como el tamo, que están ahí, pero que son pecadores que van a ser juzgados. Pero hay, vamos a decir, dos caminos. En ese sentido, acá Pablo lo mismo, como el salmista muestra, vamos a decir, dos personas, vamos a decir, dos clases de personas. Y debemos entender esto. Pareciera como que la salvación fuera por obras, por lo que hace, por el texto, porque está mostrando eso. Pero nosotros sabemos que la salvación no es por obras, sino que es por gracia, pero también el juicio es por obras, es para buenas obras en el día del juicio. Vamos a ver Mateo 25 y en otros textos, si ustedes buscan, sabemos que la salvación no es por obra, no es por portarse bien, por ser moralista, por hacer las cosas que Dios manda. No se trata de eso. Eso es un resultado de cuando una persona tiene vida adentro. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir Pablo acá? Bueno, que la salvación en sí después lo va a desarrollar mejor al tema él. Acá está tratando de destronar todo orgullo, toda confianza en sí mismo de estas personas que eran religiosas, estas personas que decían que guardaban la ley, pero hacían las cosas contrarias a la ley. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Bueno, muestra dos grupos diferentes, las personas que son cristianos han sido redimidos por Jesucristo y los que no son redimidos. Ahora la diferencia, vamos a ustedes que ven ahí, de las obras de los redimidos se basa, vamos a decir, en un resultado que ahora son salvos, porque han sido salvos por Jesucristo, se han arrepentido de sus pecados y han confiado en la obra que hizo el Señor Jesucristo. Esa es la evidencia que se ve externa, pero es solamente un resultado de algo interno. Por eso siempre su voluntad, sus sentimientos tienen una inclinación hacia las cosas de Dios. En ese sentido. Eh, pero hay otras personas que no, que dice el texto que estas personas no, hacen todo lo contrario, desobedecen. Fíjese que dice tribulación y angustia, primeramente, y bueno, en la parte que dice que no obedecen a la justicia. Esta persona, en el versículo 8, vamos a leer mejor. Acuérdense, son pequeñas cápsulas, no es un sermón exegético. Eso está en el canal de prédicas. Estas son pequeñas cápsulas para todos los días, de lunes a viernes. Versículo 8, Romanos 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Ahora estas personas no obedecen a la verdad. ¿Qué está hablando, o sea, Pablo acá, de no obedecer a la verdad? Vamos a ir a uno o dos textos de primera de Tesalonicense, no, segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 10, dice así. Uh, Hablando, vamos a decir, de las personas que perseguían, vamos a decir, en el contexto, vamos a decir, en el 6, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo
con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución, escuche, a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluido de la presencia del Señor, de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado con su santo y ser admirado todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces esas personas que no conocieron, no tuvieron una relación con Dios y no obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor le pagará con una retribución, dice, llamas de fuego. En el versículo del 2, pero el 13, dice así: esas las personas que no han decidido obedecer, seguir siendo con sus vidas como si no pasara nada, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos del Señor. Como ellos querían estar siempre excluidos, bueno, van a estar excluidos, lejos de Él, en un lago de fuego, ¿no? Capítulo ahí nomás, pero en el 2, versículo 13, hablando de los cristianos, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Ve? Entonces, si vemos acá Romanos 2.8, dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Vemos dos clases de personas. Hay muchísimos textos para hablar, pero el tiempo poco. Dos personas que decidieron tomar diferentes caminos. Una, obedecer al llamamiento, a la verdad revelada en el Evangelio, que Dios no se la revela, pero cualquiera que haya escuchado el Evangelio, esa persona tiene mayor revelación, mayor condenación por haber desechado a Jesucristo que otros ni siquiera han escuchado. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas tienen mayor condenación. Debemos saber esto. Voy a hacer hablar un poco de teología del pacto rápido. En el principio Dios pactó o hizo un acuerdo con Adán, aunque no aparece la palabra pacto, solamente creo que no sea, pero sí se ve, vamos a decir, concepto que está ahí, que le dice: si haces esto te irá así, si no haces esto, las consecuencias es esto. Dios estipula como el hombre debe obedecerle, el hombre se revela, la mujer se revela, entra el pecado, dice Romanos 5.12. Es quebrantado, como dice 1 Juan 3.4, que si el pecado es violación de la ley, el primer hombre viola la ley, el mandato, lo que Dios ha dicho, y entra el pecado y entra la muerte. Por esa desobediencia es quebrantado. Dios hace en el protoevangelio, en Génesis 3.15 adelante, la promesa de que vendrá una simiente, de que alguien que va a cumplir, que es conocido como el segundo Adán. Desde ahí, con pasos progresivos, el Señor va prometiendo y va revelando más a su siervo, lo va haciendo a Adán, que le promete ahí, vemos eso como los cubre, un tipo de la justicia de Cristo con el sacrificio de un animal. Lo vemos con Noé, el arca que un poco representa a Cristo, todos los que entren ahí adentro, con Abraham, que de Abraham iba a venir la simiente o la semilla de los lomos de él, en ese pacto dicotómico que vimos una vez, y después con Moisés. Y en Moisés nos diferenciamos de otros reformados. Nosotros los bautistas particulares reformados creemos que eso es una reedición, una recapitulación del pacto de obras. No es un estilo de vida como dice ya eran salvos. No. Estaban en un pacto por la medio de esa circuncisión que iba a cumplirlo alguien. Alguien tenía que venir a cumplir, aunque estaban en ese pacto. Y eso era Cristo que iba a venir de ahí. El libro de Gálatas hace una poderosa hermenéutica de eso. Pablo mostrando ahí las dos, Agar y Sara, ¿no? Ismael y Isaac. Entonces, de los lomos de Abraham iba a venir. Después vemos un poco del pacto davídico, el rey, que ya lo vimos en el Salmo 2. Y entonces alguien iba a venir a cumplir. ¿Qué vemos? Que el hombre nace muerto en delito y pecado. Dios ya desde el principio, ustedes ven desde Génesis en adelante, ya en el consejo intratrinitario o atemporal entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya estaba todo convenido de que Cristo iba a ser enviado, Cristo iba a venir a cumplir. Ahora estamos viendo en esta pequeña cápsula que pareciera como que Dios va a pagar de acuerdo a cómo se comporte usted. Eso pareciera lo que está diciendo, porque dice conforme a las obras. Es lo que sucede, que el juicio va a ser por obra, sí va a ser por obra. Está haciendo ahí, vas a decir, Pablo, como es conocido como un quiasmo ahí entre estas dos personas que está hablando ahí Pablo, y lo que está diciendo es esto:
Dios es imparcial, no es parcial. Por eso, ¿qué hace? Imparcial es que para todo está igual. Entonces, lo que Dios va a hacer es que va a hacer un juicio para todo. Estas personas que se creen que son religiosas, estas personas que creen que están mejor que otras personas o porque conocen las escrituras y van a un lugar, con eso van a ser salvos del día de juicio. No, va a ser un justo juicio de Dios y donde todo va a ser sopesado de acuerdo a las obras, como la persona. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer una persona? En Juan capítulo 6, versículo, empieza hablando con Jesús el pan de vida, pero en el versículo 25, hablando de ciertas personas que buscaban otras cosas, pero él le dice, en el versículo 28 al 29, mejor, dice así, Juan 6, 28, 29. Entonces, hablándole a las personas a Cristo, dice, ¿por qué le decía que trabajaran no por la comida, sino por la comida que es vida eterna? Que parece. Entonces ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La persona se pregunta, siempre, ¿qué debo hacer? ¿Qué es necesario hacer para entrar al reino? Joven rico y otras personas, hay algo que hacer, el hombre quiere hacer algo, pero no puede. ¿Por qué? Porque sus obras no son agradables a Dios. Y el versículo 29 dice así, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Y ahí está. Si ustedes ven en Romanos, más adelante vamos a ver capítulo 3 en adelante, que cuando estemos viendo en eso vamos a ver la justicia que es por medio de la fe. Entonces, ¿cómo es? Es un juicio. Vemos dos personas acá. Pareciera como que las personas como que son salvas, pareciera por guardar ciertas cosas que está diciendo ahí. Pero no es así. Debemos entender todo lo que dice las escrituras y nadie, pero nadie puede guardar, nadie puede guardar. O sea, la ley, porque nadie es justificado, dice Gálatas 3:10, por guardar la ley. Ningún hombre puede hacerlo porque nació transgresor, nació pecador. Entonces, ¿qué aprendemos en el día de hoy? Que tanto las personas que vimos la otra vez, que esas personas que no conocen nada de la ley, esta persona que parece como ser religiosa y conocen las escrituras, parecen como que ellos están estudiando siempre y buscando, pero de verdad no han sido regenerados. Estas personas no tienen la regeneración, porque ¿qué obra necesita el hombre hacer? Bueno, la obra la hace Dios, es monergística, y lo que él necesita es la obra, pero la obra del Espíritu Santo. Pablo después lo explica mejor, pero la obra del Espíritu Santo que lo regenere, después que venga la conversión, fe y arrepentimiento, esa es la obra. El hombre debe arrepentirse de ser un transgresor, de haber violado la ley de Dios, de nacer como su condición. Lea Salmo 51, mírese ahí y clame como el publicano, a mí el pecador, sálvame, sálvame. He entendido que estoy mal ante ti, que le he ofendido a un Dios santo y justo, que he nacido así. Soy un transgresor de la ley. Entonces y clamar que Dios le salve. Arrepentirse de haber estado como viviendo, y Dios mandará, dice, a todo aquel que crea de verdad su Santo Espíritu, pues su Santo Espíritu para regenerar a la persona. Espero que se haya entendido en esta cápsula del día de hoy y que podamos entender que el único que vino a cumplir y a obrar y cumplir ese pacto de obra fue el Señor Jesucristo, y todo aquel que crea en Él, que crea en esa verdad, eh, tiene vida eterna, pero hay ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad. Amados, hoy es un tiempo de gracia, por si usted no está en Jesucristo, hoy es un tiempo para ir a buscarlo. Siempre lo digo, día a día están muriendo muchas personas, jóvenes, ancianos. Quizá mañana sea tarde, quizá mañana sea quizá el último mensaje o otro más. La mano de Dios se sigue extendiendo a usted día a día. Llegará un momento que usted va a querer extender su mano desde el infierno, pero ya no habrá la mano de gracia del Señor. Aproveche en el día de hoy, si el Espíritu Santo le concede y le abre el entendimiento,
vaya por mano de la fe y aférrese del mensaje de salvación. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana si Dios quiere.